Las 10 de la mañana con exactamente 28 minutos, amigos. La mañana estelar, invitados especiales, lo prometido, los días lunes. Hablamos de tecnología, hablamos de inteligencia artificial. Por eso ya está con nosotros Carlos Bonadona, el experto en tecnología. Lo estamos contratando oficialmente porque imagínense lo que se depara de aquí en adelante. Necesitamos expertos. Qué mejor hacerlo con un boliviano. Ya está con nosotros Carlos, un gusto. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Un gusto, Javier, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Qué lindo, qué lindo. El fin de semana has estado seguramente revisando las redes sociales, tu cuenta, perdón, pero la información no se detiene. Lo de Argentina también ha llamado la atención. ¿Cómo se puede ver desde la óptica tecnológica, las redes sociales, inteligencia artificial en ese país, por ejemplo? Bueno, sin duda ha sido el medio de campaña privilegiado, diría yo, ¿no? O sea, porque es así como ahorita se está llegando a la gente y como les comentaba anteriormente un poco, es bastante dirigida la publicidad ahora, ¿no? A grupos de gente, de acuerdo a su ideología, a sus creencias, y también incluso personalizada, ¿no? A veces pueden salir publicidades que van a ir dirigidas a nuestros propios intereses, ¿no? Claro, o sea, ya segmentarizado el grupo, dice, a estos les gusta el chocolate, pues le vamos a dar chocolate, por ¿no es decirlo cierto? así, exactamente, ¿no? Para que pueda entender su audiencia. Sí. Entonces ahí está Massa, aparece Milei, entonces Bullrich también, tercer lugar, dice, ¿qué está pasando? Ahí son marcadas las votaciones y esto va reflejándose en las redes sociales y en la aceptación del público. Sin duda, porque más bien justamente es ahí donde encuentran anclaje, digamos, en las personas y los orientan hacia una u otra votación, ¿no? Obviamente de acuerdo a los propios intereses, pero es bastante dirigido, o sea, somos como seres humanos muy manipulables o fácilmente manipulables y ese tipo de publicidades nos llegan a tocar las fibras internas que nos van a hacer tomar ciertas decisiones. Nos están induciendo, ¿podríamos utilizar ese término? Estoy de acuerdo, sí, totalmente. Porque imagínense, y lo vamos a decir con el mayor respeto, está ahí en las ovejitas en el rebaño, y dice, no, por aquí, dice el pastor. Y entonces van por ese lado las ovejitas. Básicamente. ¿No es cierto? Sí. Entonces, se puede decir que para el 19 de noviembre las cosas pueden cambiar en tanto y cuanto cómo se maneje esta inducción. Así es, ¿no? Así es. Bueno, y también, ojalá, en cuanto la gente también toma conciencia de esto, ¿no? O sea, porque si uno sabe que uno está siendo inducido, bueno, pues tiene que buscar otras fuentes también para corroborar estas inducciones, justamente, ¿no? Si son ciertas o no, y cuestionarse uno mismo. Claro, a ese punto quería llegar, porque si solo nos quedamos con una sola fuente de información, ahí vamos a tener problemas. Uno. Dos, hablábamos la anterior semana de ese filtro para cuidarnos de la información real y también la ficticia o la fake news. Exacto. ¿No? Sí. O sea, hay que tener mucho cuidado y estar atentos y saber que siempre hay esta fake news, siempre hay esta inducción de pensamientos y de inclinaciones. Y que bueno, si uno está de acuerdo, así es como uno también piensa, ¿no? Pero exacto. Al menos preguntarse un poco si realmente es lo que uno piensa desde adentro, ¿no? Y ese filtro, atención, puede ser decisivo al momento de la votación en Argentina. Ponemos ese ejemplo de inteligencia artificial, de las redes sociales, todo eso, para que vayan pensando que en otros ámbitos, en otras áreas también, Carlos, la gente en Bolivia, por ejemplo, se deja fácil inducir al consumismo. Eso hemos notado clave. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo utilizamos ese filtro? Bueno, el filtro, creo que, repito, es el tema de darnos cuenta primero, ¿no? Es como que tenemos una adicción. Para luchar contra eso, primero tenemos que dar cuenta de que la tenemos. Tal vez después también ver qué nos está aportando, ¿no? O sea, es decir, esta distracción del teléfono nos aporta, bueno, obviamente distracción, pero ¿qué está tapando que no queremos ver o que no queremos hacer? ¿No? O sea, también va por ese lado muy personal. Sí. ¿Qué nos aporta? Porque si sabemos, cualquier otra droga igual nos aporta algo en esa adicción. Exactamente. Y es cuando nos damos cuenta qué es lo que nos aporta que podemos decir, bueno, entonces trataremos de suplir eso con algo más real o con algo que no nos haga daño, ¿no? Y en eso se ha comprobado, las redes sociales y el internet ahora se ha vuelto una adicción más. Entonces es como algo en lo cual hay que luchar contra eso, darse cuenta de aquello y tomar acciones, ¿no? O sea, bueno, ya habría muchas formas tal vez para luchar contra ellas, pero primero es esa, ¿no? Claro. Y poner los filtros tal vez en información y en lo que es en cuanto a las fake news y este medio tal vez de informaciones. Porque ¿qué es lo que sucede normalmente? Y lo vamos a poner como ejemplo. En las redes sociales se da una noticia y a partir de esto le comenta al amigo y el amigo se la cree, pero están diciendo que esto va a suceder cuando en realidad no existe. Entonces a partir de esto hacemos el análisis, Carlos, y dice,
verifiquen otras fuentes, uno. Dos, constaten si es verdad o no, porque de una pequeña cosa se puede volver una bola de nieve y al final todos quedan con los crespos hechos porque no había sido real. Así es. ¿No? Sí. Y hay varios ejemplos así de fake news y se ha hecho un estudio en Europa, estoy recordando en este momento, de crear un usuario falso. Y entonces, todas las cosas que decían se la creían y todo lo que adoptaba como requerimiento, gusto, compra, consumismo, también era ficticio. Entonces, se han dado cuenta de que era fácil engañar y mentir a la gente. No, y además hay empresas, he escuchado un caso de un documental de una empresa en Israel, por ejemplo, donde más bien se dedican a hacer campañas políticas para diferentes lugares. Obviamente, de acuerdo al precio, uno las contratará o no, pero son compañías especializadas en esto y tienen una tecnología muy avanzada en la cual más bien generan miles de perfiles falsos en redes sociales, en todas las redes, y tienen tecnología avanzada en el sentido de que más bien evitan la seguridad que estas redes sociales han puesto. Por ejemplo, creando números falsos de teléfono, porque ahora Facebook normalmente puede mandar una confirmación para saber si es una persona real o no. Sí. Entonces crean hasta números falsos, con SIMs falsos, ¿no?, de compañías, para ser validados. Y de ahí, bueno, introducir información y crear un consentimiento en grupos de la sociedad. Wow, impresionante. Ahora, el otro ejemplo es cuando, si hablamos del tema de Argentina concretamente, ¿qué pasa con las empresas encuestadoras que están quedando relegadas, ¿no? Uno dice, tal porcentaje que Milei va a ganar en la primera vuelta, que esto, que lo... y no sucedió aquello. Entonces, están creando fantasmas, entre comillas, vamos a utilizar ese término, que las redes sociales tendrían más veracidad de convencimiento. Seguro que tiene más facilidad de convencimiento, eso sin duda. Ya en cuanto a la, digamos, predicción de los resultados es difícil decir, ¿no? O sea, eso creo que es muy, muy complicado decir si va a ser veraz o no. Pero tal vez las redes sociales sí podrían ser mucho más efectivas al momento de predecir algo así, porque tienen mucha más información. Exacto, ¿no? Exacto, porque uno dice, sí, me ha convencido, yo voy a votar por Massa, por Milei, y al momento de la votación real, porque eso fue en las redes sociales, cambia la votación. Puede ser determinante. Puede ser determinante, sin duda. O sea, y eso es difícil ya de predecir, ¿no? Sin duda que es difícil de predecir. Muy bien, entonces veremos qué es lo que sucede en Argentina en ese ámbito, porque se están manejando números, porcentajes, requerimientos y una campaña que seguramente va a abarcar, obviamente, las redes sociales. Seguro. O sea, la que viene va a ser de nuevo con redes sociales, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cómo se lo va a manejar? ¿Cómo se lo va a estructurar para definir millones y millones de argentinos en la votación? Así es. Bueno, habría que ver. La verdad que ya es otro contexto estar en Argentina y recibir esas publicidades, porque como decíamos, son orientadas, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien aquí que esté siguiendo la actividad política en Argentina va a recibir otro tipo de publicidad que alguien que esté allá, ¿no? Y de acuerdo al grupo al que pertenezca, ¿no? O sea, muy bien. Entonces está muy segmentado todo esto dentro del software de las redes sociales. Muy bien. Ahora regresamos a Bolivia. ¿Cómo estamos en Bolivia en tema de inteligencia artificial, las redes sociales? Hay ciertos grupos segmentalizados, decíamos, de adolescentes que también se han incrementado y obviamente nacer en esta etapa es un poco tal vez incrédulo, Carlos, porque dice, se publicó y se la creen, ven algo en TikTok y se la creen, hacen algo y se la creen, cuando no es así. Exacto, o sea, muchas veces es fake news o directamente algo totalmente incierto, ¿no? Que es más bien utilizado para crear tendencias. Claro. ¿No? Para incluso sobre todo de consumo, ¿no? No es bueno consumir tal cosa o tal otra. Ahora, eso ya se veía antes con la misma publicidad, ¿no? O sea, la publicidad induce también a eso. Ahora mucho más porque uno lo conoce mejor. Y además, bueno, también es el hecho de utilizar esa información ya personal con otros medios, con otros fines en realidad, ¿no? Que eso todavía no lo vemos aquí, no está muy presente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza toda esta información para definir si se les va a dar o no crédito a las personas, de acuerdo a dónde vive, de acuerdo a su actividad, de acuerdo incluso tal vez a con quienes está más tiempo, etcétera, ¿no? O sea, obviamente son en diferentes coeficientes, vamos a decir, o grados, pero mucha de esta información es tomada en cuenta para tomar ya decisiones de vida que afecta a una persona, ¿no? Ahora viene una pregunta clave, Carlos. ¿Las redes sociales del 1 al 10 influyen más que la televisión en Bolivia
Yo le califico un 8 sobre 10 a las redes sociales y la televisión un 5 6. ¿Voy bien o...? Yo creo que vas bien, porque además la televisión va perdiendo cada vez campo y las redes sociales sin duda ganan mucho, ¿no? O sea, de hecho uno hasta para enterarse de noticias entra a una red social para enterarse de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces la televisión, de hecho hay mucha gente que ya ni tiene el cable, ni tiene la antena, simplemente va por internet a ver noticias o a ver otros programas, porque justamente el streaming ha ganado muchísimo espacio, entonces ha desplazado en muchos casos totalmente a la televisión. Por eso nos estamos sacando la mugre aquí, sacrificándonos para que ustedes tengan información, utilicen esos filtros y para los papás sobre todo, Carlos, que en este momento están trabajando, entendemos, sus hijos están en el colegio, tienen el celular, el acceso a la información, pero ¿qué tipo de información? Es por eso que vamos a reincidir en ese tema, porque queremos que utilicen estos filtros de información confiable. Así es. O sea, bueno, para la información confiable tal vez agarrar o elegir un medio que sepamos que sea confiable y también, si vemos en otros medios, ver de confirmar esta información en más de un lugar, ¿no? Claro. No quedarse con una sola fuente. Claro, ahora que está en boga influencers, tiktokers, famosos, entre comillas, y la gente se la cree. Así es. Vuelvo otra vez, se la cree y dice, pero había sido mentira, ¿no es cierto? Y era solamente para ponerle like y hacerle el seguimiento correspondiente. Sí, sin duda. O sea, y ese like además envía mucha información, ¿no? Porque también un video que uno ve que parece inofensivo, entre comillas, por atrás está ya tagueado, se le dice. O sea, ya viene con mucha... ¿Qué información está brindando? Claro. Y a dónde puede ser utilizada o vinculada esta información, ¿no? Entonces ese like ya da más información y después se engancha con otros likes, con otras publicaciones. Se forma toda una red de nuestra información. Ahora, en esa misma línea, para que nuestra audiencia pueda entender, Carlos, por favor, ¿cómo se entiende el algoritmo? ¿Qué es el algoritmo para las redes sociales? No, pero el algoritmo ha cambiado, ahora va a tener más seguidores, este no tiene, etcétera, etcétera. Bueno, el algoritmo viene a ser una forma en cual la computadora va a procesar la información, básicamente. O sea, va a tomar en cuenta ciertos aspectos u otros para hacer lo que le han pedido que haga. Por ejemplo, que te entretenga durante el mayor tiempo posible en Facebook, podemos decir, o en una red social, no importa cuál sea. Y cómo lo va a hacer, va a ir cambiando. O sea, es la forma de hacer las cosas para la computadora, ¿no? Le hemos enseñado nosotros a hacer algo y ella obviamente aparte es mucho más eficiente que un ser humano, entonces lo va a hacer muy bien, ¿no? Va justamente leer esta información que tiene disponible y nos va a comenzar a poner videos diferenciados, pero dentro de nuestro ámbito de interés, ¿no? Entonces el algoritmo viene a hacer eso, es la forma de hacer algo que una máquina tiene, ¿no? Que nosotros como humanos hemos enseñado. O sea, por ponerlo en algo más simple, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa con un usuario, por decir que es TikToker o tal vez es influencer, entre comillas, tiene más seguidores en YouTube, pero no en TikTok y menos en Facebook? ¿Qué está sucediendo con ese algoritmo? Bueno, es que de hecho son diferentes redes sociales, ¿no? Que van orientadas a diferentes poblaciones en cuanto a edades, sobre todo. Y bueno, de hecho Facebook ahora tal vez ha perdido mucho campo, ¿no? Porque también ha sido muy conflictivo en su momento. Y el tipo de información que se busca viene a ser algo más rápido. Por eso TikTok tiene mucha más influencia ahorita o más llegada, porque son videos ligeros, son uno tras otro de cosas que a uno le interesan, ¿no? Son cortitos, entonces justamente han estudiado que el ser humano no tiene una gran capacidad de atención, tiene unos segundos de atención. Entonces uno pone la atención durante 4 o 5 segundos, si le gusta puede verlo un poco más, pero si no pasa al siguiente, y muchas veces la gente ni siquiera realmente se queda a ver alguno, solo pasa y pasa y pasa. Entonces, viene a hacer eso, y eso es lo que le hemos enseñado al algoritmo y lo que le hemos reforzado ya cuando la gente lo utiliza. Porque, buena la explicación, Carlos, porque en YouTube son extensos de 20 minutos, 10 minutos, una hora, a lo mejor, y tuve una entrevista completa y el usuario entra y dice, eso es largo, o sea, ve 2 minutos, a lo mucho lo cambia. Entonces, no tiene la misma comparación con TikTok, con el Facebook y en Instagram, que también muestran otros tópicos, ¿no es cierto? Sí. Por eso Instagram también un principio creció bastante, porque eran fotografías, ya no era un texto. Facebook tiene mucho más texto, o puede tener, ¿no? Y por eso ganó más adeptos. Después llegó TikTok y por eso, por ejemplo, Instagram sacó los Reels, que son pequeños videos. Entonces, y se ve, y en Facebook también han aparecido pequeños videos. Incluso YouTube ahora tiene igual
cortos, Cierto. ¿no? Pequeñas Sí, historias. sí, sí, sí. Entonces, justamente la tendencia es esa, que el ser humano se distrae fácilmente y quiere algo ligero, quiere algo que lo vea en 2 segundos o bueno, un poquito más tal vez. Lo más práctico, lo más rápido, no necesariamente lo mejor para él, ¿no? Sí. Pero sí lo que le llama la atención y lo distrae por un momento. Muy bien, a tomarlo en cuenta. Ya ahora la otra red social, la X, lo que era Twitter, por ejemplo, ¿cómo está? Porque eran mensajes cortitos, concretos, una fotito, un pequeño videíto y hasta ahí era. Así es. Bueno, en esencia sigue igual, o sea, para el público que lo utiliza como, o sea, de forma gratuita. Y para la gente o las personas que pagan una cuenta, ellos sí pueden hacer textos más largos, incluso editar sus respuestas o sus publicaciones. Pero bueno, en sí guarda, si quiere, el tema de pequeñas informaciones, ¿no? No se extiende tampoco. Pero lo mismo, si Twitter tiene adeptos es porque también son pequeñas cosas que la gente podía leer, informarse muy reducidamente, por eso hay ese límite de palabras que uno puede, o de letras que uno puede escribir. Muy bien, a tomarlo en cuenta. Entonces vamos a seguir hablando porque esto es en boga, estamos en el momento actual clave, pero siempre con esa recomendación del filtro. Básense en otras fuentes para poder tener credibilidad de esa información, porque lo más tedioso para mí, te digo, Carlos, es cuando te dice el número 4 que haces clic en el WhatsApp es la persona que te está siguiendo, que te quiere, etcétera. Por favor, y la gente de se acuerdo. la cree. Y se la cree. Sí. Y ahí uno está dando mucha información. Sí. Y como decíamos, no solo a veces a la compañía que opera esto, sino a otras personas que lo van a utilizar de mala manera. Ajá. O que lo pueden utilizar. O sea, lo conveniente, ¿qué sería? No hacer clic. Lo mejor sería no hacer clic, ¿no? Sí, O sea, si realmente te interesa, lo lees y para de contar, nada más. la verdad que sí. O a no ser que sea, bueno, algo que tal vez a veces uno le sirve como para tenerlo ahí en su historial de publicaciones que le interesan, ¿no? Entre comillas, Entre favoritos. comillas, favoritos, o sea, Favoritos. algo así. Sí. Pero después darle clic a todo más bien es nocivo para la integridad, si quieren, del cuidado de la información personal. Claro. Y con eso termino porque la próxima semana vamos a seguir hablando, obviamente, cuando se hacen a los adivinos, a los brujos, ahí entre los que publicitan y dan a conocer un detalle que te va a ir bien si haces esto, que tienes que seguirme y te va a ir de maravilla, ¿no es cierto? O sea, nos También venden ilusiones. Sí. Bueno, todo el tiempo tal vez, ¿no? Sí. O sea, también fuera de las redes sociales nos pasa eso, y más aún en ellas. Y se la creen, no se la crean, papás, filtros. Hay ajustes también en su celular y en la computadora, pueden hacerlo. Seguro sí, o sea, también es bueno utilizar ese tipo de ajustes, hay que buscarlos un poquito para ver cómo se hacen, pero también justamente para tal vez restringir accesos a menores, ¿no? A ciertas páginas, ciertos contenidos, videos sobre todo, ¿no? Porque es muy fácil ya acceder a todo esto. Sí. Entonces, es como que no les vamos a dar a los hijos, no sé, acceso al alcohol o a las drogas, porque los cuidamos. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Wow. Y tal vez más peligroso porque lo notamos tan normal o tan inofensivo cuando no lo es. De hecho, y es una adicción, como decíamos hace un momento. Y estamos jugando con la mente de los seres humanos, Carlos. Entonces, tal como bloquean los papás los canales que tienen que ver los hijos, lo mismo tienen que hacer en las páginas específicamente de redes sociales y en la red de internet también. Red de internet en general, ¿no? Y por ejemplo, YouTube mismo tiene un contenido muy amplio. Muy amplio. Que hay que tener cuidado qué es lo que ven y no. Excelente. Carlos Bonadón, experto en tecnología, gracias como siempre. El próximo lunes vamos a seguir hablando. Ustedes comuníquense 71 22 40 21, es la línea del WhatsApp para consultas, dudas, y la próxima semana estaremos respondiendo también en este bloque de los lunes. Carlos, un gusto como siempre y hasta la próxima semana. Un gusto igualmente, hasta la próxima semana. Nos vamos a la pausa.